Estás rezando el Padre Nuestro de forma incorrecta y no es tu culpa. La Iglesia modificó la oración más poderosa que Jesús enseñó. Removió palabras, añadió frases, cambió significados, y el resultado es una oración que ha perdido el 90% de su poder original. Rudolf Steiner, el reconocido visionario, investigó los registros akáshicos y descubrió exactamente lo que fue alterado. Él encontró la versión original en arameo, la lengua que Jesús realmente hablaba. Y lo que él reveló cambiará completamente la forma en que entiendes esta oración. Hoy te voy a mostrar las 3 deformaciones principales que la Iglesia hizo al Padre Nuestro. Voy a explicar el significado real de cada palabra en arameo. Y al final, voy a enseñarte el método de Steiner para rezar esta oración con el poder que fue diseñada para tener. Si ya rezaste el Padre Nuestro miles de veces y nunca sentiste nada especial, si ya te preguntaste por qué tus oraciones parecen simplemente golpear el techo, si ya sospechaste que falta algo en lo que te enseñaron, este video va a confirmar tus sospechas. Vamos a empezar por la primera deformación, y esta es la más importante de todas. La primera palabra del Padre Nuestro en arameo es Abun. La Iglesia la tradujo como Padre Nuestro. Pero esa traducción es drásticamente incompleta. Abun no significa solamente Padre. La raíz Ab en arameo significa sí, Padre. Pero Wun es una terminación que implica respiración, movimiento, vida fluyendo. Abun es algo así como fuente respirante, origen vibrante, Padre Madre cósmico. ¿Percibes la diferencia? Padre sugiere una figura masculina distante. Abun sugiere una fuente viva que respira a través de todo, una energía creadora que está en movimiento constante, no un ser separado de ti, sino la propia fuerza que te anima. La traducción Padre fue escogida deliberadamente. ¿Por qué? Porque refuerza la imagen de un Dios patriarcal, autoritario, distante, un Dios que juzga, un Dios que castiga, un Dios que debes temer. Pero el Abun de Jesús es diferente. Es una presencia amorosa que permea todo. Es la fuente de la cual emergiste y para la cual retornas. Es la respiración cósmica que sustenta toda la existencia. Steiner fue muy claro sobre esto. Él dijo que Jesús escogió cada palabra del Padre Nuestro con precisión quirúrgica. Cada palabra tenía una función específica de activación espiritual. Y la primera palabra, Abun, era proyectada para despertar en ti la conciencia de que no estás separado de Dios. Tú eres una extensión de Dios, una gota del océano divino. Pero la traducción Padre crea separación. Padre está allá. Tú estás aquí. Existe una distancia, y esa distancia es exactamente lo que la Iglesia necesita para justificar su existencia. Si tú estás separado de Dios, necesitas intermediarios para llegar hasta Él. Si tú eres Abun manifestado, no necesitas a nadie. La segunda parte de la primera línea es de Washmaya. La Iglesia tradujo como que estás en el cielo, pero esa traducción también es problemática. Washmaya viene de la raíz Shem, que significa luz, sonido, vibración, nombre. Maya significa aguas, flujo, manifestación. Entonces, de Washmaya es algo como que está en la luz vibrante o que se manifiesta en todas las frecuencias. Cielo sugiere un lugar distante, un lugar arriba, un lugar al que solo vas después de morir. Pero Washmaya sugiere una dimensión vibracional que está en todas partes, incluso aquí, incluso ahora, incluso en ti. La traducción que estás en el cielo coloca a Dios fuera de tu alcance.
La versión original coloca a Dios en todas las frecuencias de vibración, en la luz, en el sonido, en la materia, en el espíritu, en todo. Percibes cómo la traducción crea una teología completamente diferente. El Padre distante en el cielo es una cosa. La fuente respirante que se manifiesta en todas las frecuencias es otra completamente diferente. Steiner enseñó que el Padre Nuestro original era una fórmula de activación. Cada palabra, cuando pronunciada correctamente, resonaba con centros energéticos específicos en el cuerpo humano. Era como una llave que abría puertas internas, una secuencia de sonidos que activaba capacidades latentes en el alma. Pero cuando traduces a otras lenguas, pierdes la vibración, pierdes el sonido, pierdes la frecuencia, y una oración que era proyectada para transformar se torna apenas palabras vacías. Y no fue solamente Steiner quien descubrió esto. Otros investigadores del arameo llegaron a las mismas conclusiones. Neil Douglas Klotz, un estudioso del arameo antiguo, pasó décadas estudiando las palabras originales de Jesús. Él descubrió que cada palabra aramea tiene múltiples capas de significado. No existe traducción simple. Cada palabra es como un holograma que necesita ser experimentado de varios ángulos. Por ejemplo, la palabra aramea para tierra es arja, pero arja también significa fertilidad, manifestación, creación en andamiento. Cuando Jesús dijo, así en la tierra como en el cielo, Él no estaba hablando de un planeta geológico. Estaba hablando del reino de la manifestación, del mundo donde los pensamientos se tornan forma, del campo donde lo invisible se torna visible. Y la palabra para cielo, Shmaya, no es un lugar arriba de las nubes, es el campo de las vibraciones sutiles, el reino de las posibilidades, el océano de potencial del cual todo emerge. Cuando tú entiendes esto, la frase así en el cielo como en la tierra gana un significado completamente diferente. No es sobre dos lugares separados, es sobre dos dimensiones de la misma realidad que deben alinearse. El arameo era una lengua sagrada. Cada palabra cargaba frecuencias específicas. Los rabinos de la época sabían esto. Por eso, ciertas palabras solamente podían ser pronunciadas en contextos rituales. Por eso, ciertas combinaciones de sonidos eran consideradas portales para dimensiones superiores. Jesús conocía esta ciencia sagrada del sonido. Él fue iniciado en las escuelas de misterio esenias. Él pasó años estudiando las tradiciones ocultas de Oriente. Cuando él formuló el Padre Nuestro, no estaba improvisando, estaba creando una fórmula precisa, una combinación exacta de sonidos que produciría efectos específicos en la conciencia humana. Pero todo esto fue perdido en la traducción. Y no fue solamente una traducción, fueron varias, del arameo para el griego, del griego para el latín, del latín para las lenguas modernas. Cada traducción perdió más una capa. Cada versión se distanció más del original, hasta llegar al Padre Nuestro que conoces hoy, una sombra pálida de lo que fue. La segunda deformación está en la estructura de la oración. El Padre Nuestro original tiene una geometría sagrada, 7 peticiones organizadas en un patrón específico. Las 3 primeras son invocaciones descendientes. Santificado sea vuestro nombre. Venga a nosotros vuestro reino. Hágase vuestra voluntad. Esas 3 peticiones traen la energía divina para abajo, de lo más alto para lo más denso, de la fuente para la manifestación. Después viene la petición central. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Ese es el punto de equilibrio, el momento presente, el yo consciente en el centro de todo.
Y entonces vienen las 3 peticiones ascendentes. Perdonad nuestras ofensas, no nos dejéis caer en tentación, libradnos del mal. Esas 3 peticiones elevan la conciencia de vuelta, de lo denso a lo sutil, de la materia al espíritu, y es una estructura perfecta, 3 descendiendo, un centro, 3 subiendo, 7 en total, y 7 es el número de los cuerpos espirituales, físico, etérico, astral, yo espiritual, espíritu vital, hombre espiritual. Cada petición del Padre Nuestro corresponde a uno de esos cuerpos. Cuando rezas correctamente, activas cada cuerpo en secuencia. Es una práctica de desarrollo espiritual completa en una única oración. Esto no es coincidencia. El número 7 aparece en todas las tradiciones espirituales. 7 chakras en la tradición hindú, 7 niveles de iniciación en los misterios egipcios, 7 sellos en el Apocalipsis, 7 días de la creación en el Génesis, 7 notas musicales, 7 colores del arco iris. El número 7 representa completitud, representa un ciclo completo de manifestación. Cuando trabajas con 7 elementos en secuencia, recorres toda la gama de posibilidades, de lo más sutil a lo más denso, de lo más elevado a lo más material, y de vuelta. El Padre Nuestro original estaba diseñado para recorrer toda esa gama. Cada petición toca un nivel diferente de tu constitución espiritual. Y cuando completas las 7, has integrado todos los niveles. Te has vuelto entero por esos minutos. Has experimentado la totalidad del ser. Esto es muy diferente de simplemente pedir cosas a Dios. La mayoría de la gente usa el Padre Nuestro como una lista de peticiones. Dame esto, líbrame de aquello. Pero el propósito original era completamente diferente. Era transformación, no adquisición. Era integración, no suplicación. Rudolf Steiner explicó esto de forma muy clara. Él dijo que el Padre Nuestro no es una oración para conseguir cosas, es una oración para convertirse en algo. Cada vez que rezas correctamente, te vuelves un poco más integrado, un poco más alineado, un poco más próximo a tu verdadera naturaleza divina. La Iglesia transformó una herramienta de transformación en una herramienta de dependencia. Reza para que Dios te dé cosas. Reza para que Dios resuelva tus problemas. Reza para que Dios te salve. Siempre mirando hacia afuera, nunca hacia adentro. Siempre dependiente, nunca autónomo. Pero la Iglesia añadió una frase al final: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre. Amén. Esa frase no estaba en el original. Fue añadida siglos después. ¿Por qué esto importa? Porque la frase final rompe la geometría. Son 7 peticiones perfectas. Y entonces una octava frase que no pertenece. Es como añadir una nota equivocada al final de una sinfonía. Estropea todo. Rudolf Steiner explicó que esa frase fue añadida intencionalmente para dispersar la energía que la oración acumula. Las 7 peticiones construyen un campo energético concentrado. La frase final dispersa ese campo. Es como llenar una cubeta de agua y luego agujerear el fondo. ¿La Iglesia sabía lo que estaba haciendo? Tal vez no conscientemente, pero fuerzas ahrimánicas influenciaron esas decisiones. Ahriman quiere mantener a la humanidad presa en el mundo material, separada de lo espiritual, y una oración poderosa que conecta a los humanos directamente con lo divino. Es una amenaza a ese propósito. La tercera deformación
está en la forma en que la oración es rezada. La Iglesia enseña a rezar el Padre Nuestro rápidamente, mecánicamente, repetitivamente. Cuanto más rápido, mejor. Cuantas más veces, más mérito. La cantidad importa más que la calidad. Pero el Padre Nuestro original era para ser rezado lentamente. Muy lentamente. Cada palabra debería ser sentida, no solo dicha. Cada petición debería tener pausas de respiración entre ellas. La oración entera debería llevar varios minutos, no segundos. ¿Por qué la lentitud importa? Porque cada petición activa un centro energético específico, y esa activación lleva tiempo. Si corres a través de las palabras, no da tiempo para que la activación suceda. Es como intentar calentar agua, pasando una llama rápidamente por debajo de la olla. No funciona. Rudolf Steiner describió un método específico. Antes de cada petición, 3 respiraciones profundas durante la petición. Atención total en el significado. Después de la petición, silencio para absorber. Y solo entonces, la próxima petición. Una oración que la mayoría de la gente reza en 30 segundos. Debería llevar 10 a 15 minutos. Y es en ese tiempo extendido que la transformación sucede. Y existe aún otra capa que casi nadie conoce. La forma original del Padre Nuestro tenía 2 versiones. Una versión descendente para la mañana, una versión ascendente para la noche. Por la mañana, comienzas con Abun de Buashmaya y desciendes hasta líbranos del mal. Traes la energía divina al mundo físico. Te prepara para el día. Por la noche, comienzas con líbranos del mal y subes hasta Abun de Buashmaya. Elevas tu conciencia de vuelta a lo espiritual. Te prepara para el sueño y para el contacto con el mundo espiritual durante la noche. Ese ciclo completo, mañana y noche. Crea un movimiento respiratorio en tu vida espiritual. Inspira por la mañana. Expira por la noche, como la respiración cósmica del propio Abun. La Iglesia removió completamente esa práctica. ¿Por qué? Porque daba autonomía al practicante. No necesitaba de sacerdote. No necesitaba de iglesia. No necesitaba de intermediarios. Era una práctica completa de desarrollo espiritual que cualquier persona podía hacer sola. Pero existe aún más, una capa que necesita ser revelada. La conexión entre el Padre Nuestro y los centros energéticos del cuerpo humano. Rudolf Steiner no usaba la terminología hindú de chakras. Él prefería hablar de centros de fuerza o ruedas de loto. Pero la correspondencia es evidente. Y cada petición del Padre Nuestro activa uno de esos centros específicos. La primera petición, Abun de Buashmaya, activa el centro de la corona, el loto de 1000 pétalos en la parte superior de la cabeza. Es el punto de conexión con el infinito, con la fuente, con el Abun que respira a través de todo. La segunda petición, santificado sea tu nombre. Activa el tercer ojo, el centro de la visión espiritual. Es donde percibimos la luz del Shmak, donde vemos más allá de lo visible. La tercera petición, venga tu reino. Activa el centro de la garganta, el chakra de la manifestación, de la palabra que crea, del verbo que se hace carne. Malkutak se manifiesta a través de la garganta. La cuarta petición, hágase tu voluntad, activa el centro del corazón, el punto de equilibrio entre cielo y tierra, donde la voluntad divina y la voluntad humana se encuentran, donde lo de arriba y lo de abajo se unifican.
La quinta petición, el pan nuestro de cada día. Activa el plexo solar, el centro del poder personal, de la digestión espiritual, del sustento que no viene solo del pan físico. La sexta petición, perdona nuestras ofensas, activa el centro sacro, el chakra de las emociones y relaciones, donde guardamos rencores, donde acumulamos resentimientos y donde la purificación debe suceder. La séptima petición, líbranos del mal, activa el centro raíz, la base de la columna, el chakra de la supervivencia y de la conexión con la tierra. Es de donde las fuerzas arimánicas intentan prendernos exclusivamente a lo material. Cuando rezas el Padre Nuestro lentamente, con conciencia, estás haciendo una limpieza energética completa. Estás abriendo cada centro. Estás alineando toda tu columna de luz. Estás convirtiéndote en un canal limpio entre cielo y tierra. Y por eso es que la lentitud importa. Si corres a través de las palabras, no da tiempo para que cada centro responda. Es como tocar todas las notas de una canción al mismo tiempo. No produce armonía, produce ruido. Pero si tocas cada nota separadamente, si dejas que cada nota resuene antes de pasar a la próxima, entonces la música acontece. Entonces la magia se manifiesta. Entonces la transformación comienza. Ahora, déjame enseñarte el método de Rudolf Steiner para rezar el Padre Nuestro con poder real. Primero, necesitas preparar el ambiente interno. Eso significa silenciar el cuerpo astral. Tu cuerpo astral es la sede de tus emociones, deseos, preocupaciones. Está constantemente agitado y esa agitación crea una barrera que impide que la oración funcione. Para silenciar el cuerpo astral, siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y simplemente observa tus pensamientos sin involucrarte con ellos. Cuando un pensamiento surge, lo notas. Cuando una emoción aparece, la percibes, pero no sigues, no reaccionas, apenas testiguas. Haz esto por 5 minutos antes de comenzar la oración. Algunos días va a ser fácil, otros días va a ser casi imposible. No importa. El esfuerzo en sí ya comienza a crear el espacio interno necesario. Después del silenciamiento, usas la respiración cuaternaria para sincronizar tus 4 cuerpos. Inspiras contando hasta 4. Retienes contando hasta 4. Expiras contando hasta 4. Retienes contando hasta 4. Este patrón alinea el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el yo. Haz por lo menos 3 ciclos completos. Vas a sentir un cambio sutil, una quietud, una presencia, y es en este estado que la oración gana poder. Ahora estás listo para comenzar, y aquí está cómo rezar cada petición. Primera petición. Abun de Boashmaya, fuente respirante que se manifiesta en todas las frecuencias. Mientras dices estas palabras, siente tu cuerpo entero como una extensión de esa fuente. No hay separación. Tú eres una onda en el océano del Abun. Respira 3 veces en silencio antes de continuar. Segunda petición. Netkadash Shmak. Que tu nombre sea santificado. Pero Shmak no es apenas nombre, es luz, sonido, vibración, esencia. Esta petición activa el cuerpo más elevado, el hombre espiritual. Siente una luz arriba de tu cabeza. Descendiendo, respira 3 veces. Tercera petición. Teitei Malkutak, venga tu reino. Malkutak es la manifestación plena de lo divino.
Esta petición activa el espíritu vital. Siente la luz descendiendo por tu cuerpo. Respira 3 veces. Cuarta petición. Newei Tsebyanak Aikana de Washmaya Apsh Be Arha. Sea hecha tu voluntad, así en la dimensión vibracional como en la tierra. Esta petición activa el yo espiritual. La voluntad divina alineándose con tu voluntad personal. Siente una fuerza moviéndose a través de ti. Respira 3 veces. Quinta petición. Hauvlan Lachma Dsunkanan Yaomana. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es la petición central. Activa el yo, la conciencia individual. Lachma no es apenas pan físico, es sustento, comprensión, luz interior, lo que necesitas para ese día específico. Siéntete en el centro exacto del universo. Respira 3 veces. Sexta petición. Washboklan Kaubain Aikanna Daf Knan Shbokan el Kayabain. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Esta petición activa el cuerpo astral, es la purificación de las emociones, el soltar los resentimientos. Siente cualquier peso emocional disolviéndose. Respira 3 veces. Séptima petición. Huela Taalan el Nesiuna el Apatsan Min Bisha. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esta petición activa el cuerpo etérico. Es la protección contra fuerzas que quieren desviarte del camino. Lucifer intentando con fantasías espirituales. Arimán intentando con materialismo. Siente una armadura de luz a tu alrededor. Respira 3 veces y aquí paras. No añades la frase final. La geometría sagrada está completa. 7 peticiones, 7 activaciones, 7 cuerpos alineados. Permanece en silencio por lo menos 2 minutos. Este silencio final es crucial. Es en él que la integración acontece. En él que absorbes lo que fue activado. Si saltas este silencio, pierdes gran parte del efecto. Cada video como este exige horas de investigación en los archivos de Rudolf Steiner. Comparar traducciones del arameo, cruzar referencias con los evangelios gnósticos. El super thanks allá abajo no es solo apoyo financiero. Es que estás diciendo que este conocimiento censurado merece ser compartido, que la versión original del Padre Nuestro necesita ser rescatada, que tú haces parte de aquellos que buscan la oración verdadera, no la versión deformada. Ahora, déjame hablar sobre lo que puedes esperar cuando comiences a practicar de esta forma. En los primeros días, probablemente no vas a sentir mucha diferencia. Tu cuerpo etérico aún está acostumbrado con la forma antigua, la forma rápida, la forma mecánica. Va a llevar tiempo para crear nuevos patrones. Alrededor del 7º día, algo comienza a cambiar. La oración comienza a parecer diferente, más presente, más real, menos palabras vacías, más experiencia viva. Alrededor del 21º día vas a notar cambios fuera de la oración también. Más sincronicidades, más claridad mental, más sensación de guiamiento. La oración comienza a transbordar para el resto de tu vida, y alrededor del 40º día, el nuevo patrón se consolida en el cuerpo etérico. La forma antigua va a parecer extraña, incompleta. No vas a conseguir más rezar el Padre Nuestro rápidamente sin sentir que estás perdiendo algo. Existen algunas señales de que la práctica está funcionando correctamente. La primera señal es calor en el pecho, no calor físico necesariamente. Una sensación de expansión, de apertura, de conexión. Eso indica
que el corazón espiritual está respondiendo. La segunda señal es un cambio en la calidad de los sueños. Sueños más vividos, más significativos. A veces sueños con figuras luminosas. Eso indica que el contacto con el mundo espiritual se está fortaleciendo. La tercera señal es una paz que persiste después de la oración. No apenas durante, pero después, horas después, a veces el día entero. Eso indica que la oración está realmente transformando tu campo energético. La cuarta señal es una sensación de presencia durante la oración, como si alguien estuviera contigo, oyendo, respondiendo. Eso indica que la conexión con el Abgún se está volviendo real, no apenas conceptual. Pero existen también armadillas a evitar. La primera armadilla es el orgullo espiritual. Comienzas a sentirte especial porque rezas de forma diferente, mejor que los otros, más evolucionado, cuidado. Eso es Lucifer actuando. El verdadero desarrollo espiritual produce humildad, no superioridad. La segunda armadilla es la impaciencia. Quieres resultados rápidos. Quieres experiencias dramáticas. Quieres pruebas de que está funcionando. Y cuando no viene, desistes. Cuidado. Eso y Ahriman actuando. El desarrollo espiritual es gradual y orgánico. No puede ser forzado. La tercera trampa es volver a la práctica mecánica. Otra vez. Empiezas haciéndolo lentamente, conscientemente, pero con el tiempo vuelves a correr, vuelves a repetir sin presencia, y la oración pierde el poder de nuevo. La única defensa contra esto es la atención constante. Vigilancia. Siempre. El camino del Cristo es el camino del medio. Entre la fantasía luciferina y el cinismo ahrimánico. Presencia sobria. Práctica consistente. Transformación real sin espectáculo. Sin dramas. Y existe un cuarto signo de que estás en el camino correcto. Y tal vez el más profundo de todos. Empiezas a sentir compasión espontánea, no compasión forzada, no bondad como obligación moral, sino una apertura natural del corazón hacia el sufrimiento ajeno. Eso sucede porque la práctica correcta del Padre Nuestro abre el corazón espiritual. Y cuando el corazón espiritual se abre, empiezas a sentir la conexión con todos los seres. Percibes que el Abgún respira a través de todos, que todos somos olas en el mismo océano, que el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos. Ese es el verdadero propósito de la oración. No solo desarrollo personal, sino servicio a la humanidad. No solo salvación individual, sino contribución a la evolución colectiva. Cada persona que reza correctamente eleva la vibración del planeta entero. Cada conciencia que despierta ilumina las conciencias a su alrededor. Ahora, déjame contarte una historia que Rudolf Steiner compartió sobre el poder del Padre Nuestro original. En una de sus conferencias en Dornach, él describió a una mujer que había rezado el Padre Nuestro mecánicamente por más de 40 años. Todos los días, varias veces al día, miles de oraciones. Y nunca había sentido nada especial. Cuando ella aprendió el método correcto, con la lentitud, con las pausas, con la conciencia, todo cambió. La primera vez que rezó de esa forma, ella lloró. No de tristeza, sino de reconocimiento, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba por décadas. Ella describió la experiencia como si las palabras hubieran cobrado vida, como si cada petición fuera una puerta que se abría, como si alguien del otro lado finalmente pudiera oírla. Steiner dijo que esa experiencia no era la excepción. Era lo que debería suceder con todos,
Era el propósito original del Padre Nuestro. Una oración que conecta, no una oración que separa. Una oración que transforma, no una oración que adormece. Y existe otra historia que Rudolf Steiner contó, sobre un hombre que practicó el Padre Nuestro en el método correcto durante un año entero. Todas las mañanas y todas las noches, con la lentitud, con las pausas, con la conciencia plena. Después de un año, algo extraordinario sucedió. Él comenzó a tener visiones durante la oración, no alucinaciones, no fantasías, visiones reales, percepciones del mundo espiritual, contactos con seres luminosos que respondían a sus peticiones. Increíble. Steiner dijo que esto no era magia, era una consecuencia natural. Cuando practicas la oración correctamente por tiempo suficiente, desarrollas órganos de percepción espiritual. Tus ojos internos se abren, tus oídos internos se afinan. Empiezas a percibir lo que siempre estuvo ahí, pero que estaba oculto por tu inconsciencia. La mayoría de las personas rezan por años sin nunca desarrollar esa capacidad. ¿Por qué? Porque rezan de la forma errónea, demasiado rápido, demasiado mecánico, demasiado distraído. La oración verdadera requiere presencia total, requiere dedicación, requiere paciencia, y existe aún otra dimensión que casi nadie conoce: la conexión entre el Padre Nuestro y los evangelios gnósticos. En los textos descubiertos en Nag Hammadi, en Egipto, existen referencias a oraciones secretas que Jesús enseñó solo a los discípulos más cercanos. Oraciones que nunca fueron incluidas en la Biblia oficial. Oraciones que la Iglesia consideró heréticas e intentó destruir. Algunas de esas oraciones tienen una estructura similar al Padre Nuestro. 7 peticiones. Movimiento descendente y ascendente. Activación de cuerpos espirituales. Y eso sugiere que el Padre Nuestro que conocemos es solo la versión pública de una práctica mucho más profunda. Mucho más profunda. Steiner confirmó esto a través de sus investigaciones en los registros akáshicos. Él dijo que Jesús enseñaba en múltiples niveles. Para las masas, él usaba parábolas simples. Para los discípulos intermediarios, él revelaba los significados ocultos. Y para el círculo más interno, él transmitía prácticas de iniciación real. El Padre Nuestro original era una de esas prácticas de iniciación. No era solo una oración para ser repetida. Era un ejercicio de desarrollo espiritual, una herramienta de transformación de la conciencia, un portal hacia dimensiones superiores. Pero todo esto fue simplificado, diluido, domesticado. La Iglesia necesitaba una oración que cualquier persona pudiera repetir sin entender. Una oración que mantuviera al pueblo ocupado, rezando sin nunca realmente despertar. Una oración que pareciera espiritual sin tener poder real. ¿Y por qué la Iglesia cambió esto? ¿Por qué quitar el poder de una oración? Hay varias teorías. Algunos dicen que fue ignorancia. Los traductores simplemente no entendían el arameo profundo. Hicieron lo mejor que podían con el conocimiento limitado. Otros dicen que fue intencional. La Iglesia naciente necesitaba control, necesitaba dependencia. Una oración que daba autonomía espiritual era una amenaza. Mejor una oración vacía que mantiene al pueblo dependiente, que una oración poderosa que lo libera. Steiner tenía una visión más profunda. Él dijo que fuerzas arimánicas influenciaron esas decisiones, no conscientemente. No como una conspiración deliberada, sino como una presión espiritual que empuja a la humanidad lejos de lo divino, lejos de la autonomía,
lejos del poder interior. Ahrimán quiere que seas una máquina, quiere que repitas sin sentir, quiere que reces sin conectar, quiere que vivas sin despertar. Y una oración mecánica sirve perfectamente a ese propósito. Pero tú no necesitas aceptar esto. Puedes recuperar lo que fue perdido. Puedes rezar el Padre Nuestro de la forma en que Jesús enseñó. Y cuando lo hagas, vas a descubrir algo que la Iglesia no quiere que sepas. El Padre Nuestro no es una súplica para un Dios distante. Es una activación de lo divino que ya está en ti. Cada petición despierta algo que ya existe. El reino ya está dentro. La voluntad divina ya opera a través de ti. El pan espiritual ya está disponible. Tú solo necesitas recordar, necesitas activar, necesitas despertar. Despierta. ¿Y tú? ¿Vas a continuar rezando el Padre Nuestro de la forma en que la Iglesia enseñó? ¿O vas a experimentar la versión original? Comenta aquí abajo. Original si vas a intentar el método de Steiner. Tradicional si prefieres continuar como antes. Quiero saber lo que eliges. Dime, y si este video abrió algo en ti. Si te mostró una oración que nunca conociste. Si te dio esperanza de que la conexión con lo divino es posible, deja un me gusta. Eso ayuda más de lo que imaginas. Y suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Te espero, porque aún hay mucho conocimiento censurado que vamos a revelar y prepárense porque va a ser impactante. Recuerda, el Abun, esa presencia divina, respira a través de ti en este preciso instante. Siempre ha respirado, siempre respirará. La única cuestión, querido amigo, querida amiga, es si vas a reconocerlo, si vas a despertar a esta realidad sublime o si vas a continuar durmiendo en la ilusión. La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Es tu libre albedrío. Como diría don Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos, sé impecable con tu palabra. Y ahora sé impecable con tu respiración, con tu conexión con el Abun. Hasta el próximo video y que la luz de la conciencia los ilumine en su camino. Nos vemos pronto.